Planteamos en este video el diseño a corte considerando solo ahora estribos y después en el video siguiente vamos a también considerar barras dobladas. Bueno, acá tenemos una unión de vigas y columnas que todavía no ha sido hormigonada y bueno, podemos ver los estribos de viga que van a cumplir su función de colaborar al soportar los esfuerzos de corte. Aunque los estribos también tienen otras funciones, como por ejemplo los que vemos acá en columnas, que aunque la columna no esté sometida a esfuerzos de corte, también va a ser necesario colocar estribos para limitar la longitud de pandeo y entonces contribuir a evitar el pandeo de la armadura comprimida. De igual manera, si una viga sometida a flexión tiene también armadura comprimida, bueno, será necesario entonces también colocar estribos para evitar el pandeo de esta armadura. Y la otra función es aumentar o provocar el confinamiento del hormigón mediante estribos y de esa manera se logra mayor ductilidad. Esto se hace especialmente en zonas de formación potencial de rótulas plásticas, donde logramos de esta manera conseguir secciones más dúctiles. Como resultado de este diseño a corte, lo que vamos a obtener es bueno, justamente los estribos en una sección dada de hormigón armado. Entonces, obtener los estribos implica definir cuál es su diámetro, cuál es, en este caso sección rectangular, la altura y el ancho, y cuál es la separación de estribos. Entonces vemos acá en esta viga que como el esfuerzo de corte es variable a lo largo de la viga, la separación de estribos también se ha dispuesto variable en función de la demanda de corte. Y aquí abajo podemos observar que está justamente la sección de estribo, de tal manera que después se pueda llegar a la sección completa de la viga de hormigón respetando los recubrimientos, y está dado también el largo del estribo para considerar no solamente el perímetro que hay que conformar, sino también la longitud de anclaje. Y está indicado, bueno, la cantidad de estribos que hacen falta en esta viga, bueno, para hacer la distribución que está enmarcada acá arriba. Vamos a desarrollar el tema considerando un caso particular. Entonces planteamos el diagrama de esfuerzo de corte en esta viga simplemente apoyada que tiene un voladizo acá en la zona izquierda. Entonces, bueno, del análisis estructural con cargas mayoradas obtenemos este diagrama de esfuerzos de corte y en especial vamos a hacer el diseño de los estribos necesarios para, bueno, para el sector del apoyo izquierdo. Entonces, bueno, necesitamos partir de parámetros geométricos B y A, o sea, las secciones B y H de la sección transversal de la viga, la altura útil D, para eso será necesario entonces, y ya habiendo realizado un diseño por flexión, haber definido el recubrimiento, haber definido el diámetro de la barra para armadura traccionada y haber supuesto un diámetro de estribo DBE. También es necesario definir los parámetros de los materiales, los parámetros mecánicos, el F'C, el Fi y un valor K que bueno, está en una tabla de ejemplos de CIRSOC que nos va a permitir calcular en forma simplificada cuál es la armadura mínima. También vamos a calcular este parámetro raíz cuadrada F'C por B por D, porque bueno, aparece en distintas fórmulas en este diseño por corte. Este diseño lo vamos a realizar siguiendo, por supuesto, el CIRSOC 201 y las prescripciones relativas tanto para corte como para torsión la vamos a encontrar en el capítulo 11 y en los comentarios, bueno, los agregados correspondientes que explican o fundamentan las prescripciones que se toman en este capítulo. Tenemos que definir primero la demanda, es decir, cuál es B sub U, el esfuerzo de corte mayorado que va a ser variable a lo largo de la viga. Nosotros vamos a considerar en particular el del apoyo A. Entonces, de acuerdo al diagrama de esfuerzos de corte que obtenemos del análisis estructural, en el apoyo A tenemos por izquierda
65,26 kN, por derecha 109,26 kN. Podemos, bueno, y en el apoyo B o el de derecho 87,41. Podríamos tomar como criterio dimensionar con los mismos estribos toda la viga, y en ese caso entonces vamos a tomar el esfuerzo de corte en el apoyo izquierdo por derecha. Pero no vamos a tomar el valor de 109,26 porque el reglamento en su sección 11.131 dice que podemos tomar, si se cumplen ciertas condiciones, como valor de B sub U el esfuerzo de corte que corresponde a una distancia D desde la cara interna de la columna. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Bueno, cuando la viga provoque compresión sobre la columna sobre la que reacciona, que las cargas sobre la viga estén aplicadas en la parte superior y que no hayan cargas concentradas en la distancia D desde la cara interna de la columna. Entonces, en ese caso, el B sub U no es el 109,26, sino como el que hemos indicado acá, 94,05, que es el B sub U que corresponde a una distancia A sobre 2, siendo A el ancho de la columna, más D. Si no se cumplen las condiciones que hemos dicho, es decir, como está indicado acá abajo, si la viga provoca una tracción en la columna que la soporta, o si hay una carga D en la viga como la que está indicada aquí, bueno, vamos a tomar el esfuerzo de corte, tampoco este valor de 109,26 en el nudo, sino directamente en la cara interna de la columna. Entonces, en ningún caso tomamos el valor de B sub U en el vértice porque existen elementos, en este caso la columna, que tiene un determinado ancho, entonces esto nos permite hacer esta reducción, ya sea a la cara interna de la columna si se cumplen estas condiciones, o a una distancia de la cara interna de la columna, como estamos analizando en este caso. Bueno, después planteamos la inecuación de diseño, que así como para flexión era phi por mn mayor que mu, bueno, ahora es lo mismo, igual va a ser para fuerzas axiales y torsión. En este caso, phi por b sub n es mayor que b sub u. B sub n es la resistencia nominal a corte, de acuerdo esto a la ecuación 11.1. Entonces, el valor de phi es, como lo dice el artículo 9323, 0,75 para todos los casos de corte o torsión. Es un valor constante, no variable como en el caso de la flexión. Por lo tanto, si yo aplico esta inecuación y trabajo con la igualdad, yo puedo calcular B sub n como B sub u sobre phi. Entonces, dado el B sub u que tenía, si lo divido por 0,75, obtengo un B sub n de 125,40 kN, y esta es la resistencia nominal a corte que debe tener la sección de hormigón armado que voy, bueno, ya está diseñado el hormigón, pero tengo que diseñar la armadura. Bueno, como sabemos, el diseño a corte viene del reticulado de Morse, y en ese reticulado hay elementos traccionados que, bueno, van a corresponder en los montantes a los estribos, y montantes comprimidos que van a ser sectores o de parte del alma de la viga de hormigón armado. Entonces, estos montantes que van a soportar compresión, esta compresión no puede ser excesiva, sino habría problema de colapso de esas zonas del hormigón. Entonces, como no vamos a hacer una determinación específica de cargas máximas en estos montantes de hormigón, lo que hacemos es, para la sección específica BH de hormigón y de acuerdo al F'C, determinar cuál es el límite de B sub n que podemos llegar a tener para evitar entonces esta situación de montantes comprimidos con carga axial excesiva. Ese límite surge a partir del artículo 11.579, considerando lo máximo que puede aportar el acero y lo máximo, y bueno, y la consideración de lo que puede aportar el hormigón, tal que la suma de esos dos me permite fijar este Bn límite, que es de 271,35 kN. Esto surge, bueno, básicamente del valor un sexto que enseguida vemos
de lo que puede aportar el hormigón, más los 2/3, que es lo máximo que podríamos tener en la armadura. Todo esto entonces, como decíamos, para llegar a un máximo de BN que puede soportar una determinada sección VIH de hormigón con un determinado F'C. Entonces, si este BN límite, si el B sub n, por ejemplo, fuera mayor al BN límite, bueno, hay que redimensionar la sección, ya sea cambiando el H, perdón, cambiando el B o cambiando el F'C. Pasamos ahora a ver la colaboración del hormigón en la resistencia a corte. Esto viene dado por el parámetro B sub C, que es la resistencia nominal al corte proporcionada por el hormigón, definida en el artículo 11.3 del reglamento. Si solamente vamos a considerar elementos sometidos a flexión y corte, la expresión que permite calcular B sub C es muy simple, es 1/6 de raíz cuadrada F'C por B por D. Entonces, en nuestro caso particular, como se cumple esa situación, el B sub C directamente es 54,26 kN. Ahora, si hay esfuerzos axiales de compresión, bueno, este B sub C se va a mayorar y está en el reglamento la fórmula específica para ver en cuánto se mayora. Si hay esfuerzos de tracción, este B sub C se reduce, puede llegar hasta ser 0, y está también indicado esto en esta sección 11.3 del reglamento. Lo mismo también hay otra expresión para ver en más detalle cómo calcular B sub C cuando solamente tenemos corte y flexión, considerando cuantías de armadura, etc. Pero la fórmula, digamos, elemental para solamente flexión y corte es la que estamos viendo acá. Bueno, ahora nos falta determinar también la participación de la armadura, es decir, cuánto es la resistencia nominal a corte que debe proporcionar la armadura. Bueno, esto está identificado como B sub S y es la ecuación 11.2 del reglamento. Entonces, si decimos que la resistencia nominal B sub N va a provenir de la suma de lo que aporte el hormigón B sub C más lo que aporte el acero B sub S, bueno, como ya conocemos B sub N y B sub C, bueno, calculamos B sub S como B sub N menos B sub C. Y eso entonces, como B sub N nos habíamos obtenido 125,40 y B sub C 54,26, bueno, llegamos a esta B sub S de 71,14 kN y esta es la resistencia nominal a corte que va a tener que proporcionar la armadura. Entonces nos vamos a tener que definir diámetros de estribos, ramas y separación tal que el B sub S nos dé 71,14 o mayor. Bueno, ¿cómo calculamos este B sub S? Bueno, con la teoría, con el reticulado de Morse, que habíamos visto que para estribos normales al eje longitudinal de la viga, la fórmula era A sub B por FI por D dividido S. El A sub B es la sección de armadura teniendo en cuenta el número de ramas, es decir, el número de ramas n por la superficie de la armadura que hayamos adoptado. El FI es la tensión de fluencia de la armadura adoptada, D es la altura útil, igual que en flexión, y S es la separación de estribos. Entonces de acá, fijémonos que en esta expresión lo único que no conozco es el A sub B y el S. Entonces bueno, eso lo despejo y puedo calcular entonces cuánto vale A sub B sobre S, que puedo trabajar en metros cuadrados sobre metros. Acá es importante trabajar con todas unidades compatibles. Para ello puedo trabajar, bueno, B sub S ya lo tengo en kilonewton, D y S lo puedo trabajar en metros y FI también lo puedo trabajar como 42 kilonewton por metro cuadrado, para trabajar entonces, como decíamos, con todas unidades compatibles. Entonces, si de esta expresión del reticulado Morse despejo A sub B sobre S, bueno, obtengo 4,65 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por metro como área de armadura de corte por unidad de separación. Como también pasa en flexión, necesito para corte una armadura mínima. Esto está especificado en el reglamento a través de la expresión que vemos acá, la ecuación 11.13, que se puede simplificar con este valor de B sobre K,
siendo B el ancho de la viga y K el parámetro que definimos inicialmente, que está en la tabla de ejemplos del CIRSOC 201 y que es 12,6 para hormigones con un F'C menor de 30 megapascales. Bueno, en este caso la armadura mínima, si aplicamos ya sea el B sobre K o las fórmulas que están indicadas acá, es 1,59 E por 10 al menos 4 metros cuadrados por metro, que como vemos, bueno, es menor, o sea que el A sub B sobre S supera la armadura mínima, así que seguimos trabajando con el A sub B sobre S que hemos determinado en esta expresión. Bueno, finalmente tenemos que calcular la separación de armadura transversal, de acuerdo al artículo 1155, siempre y cuando, si adoptamos este criterio de diseño, para ello vamos a tener que elegir un diámetro de estribos y un número de ramas. Entonces, bueno, puede llegar a ser un proceso iterativo, es decir, yo puedo llegar a adaptar un número de ramas, un determinado diámetro de estribos, y después calcular la separación. Si veo que esa separación es muy pequeña, que no permite, que es menor al mínimo que yo necesito para que pase el hormigón durante el llenado, bueno, tendré que cambiar o el diámetro de los estribos o el número de ramas. El número de ramas mínimo, por supuesto, es 2. Y el diámetro de estribos mínimo, si no hay armadura comprimida, no está fijado, pero bueno, se toma como mínimo 6 milímetros. Ahora, si existe armadura, si el estribo también va a cumplir función de evitar el pandeo de armadura comprimida, como decíamos en viga que tengan armadura comprimida o en el caso de columna, ahí sí el diámetro del estribo hay valores mínimos de acuerdo por supuesto al diámetro de la armadura longitudinal, porque de acuerdo a la rigidez, digamos, que tenga esa armadura va a ser la rigidez que tenga que tener el estribo. Entonces, bueno, en este ejemplo en particular nosotros estamos adoptando diámetro del 6 y por lo tanto el área es 2,83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, número de ramas 2 y el A sub B, que es el área del estribo que hemos adoptado por el número de ramas, nos da el A sub B en metro cuadrado de 5,65 E por 10 a la menos 5. Entonces, este A sub B, digamos, surge de lo que yo adopto. El A sub B sobre S es el que recién calculamos de acuerdo a la teoría de Morse, de 4,65 E a la menos 10 a la menos 4. Y bueno, si hago este cociente, obtengo que la separación en metros son 0,12, o sea, necesito 12 centímetros con hierros de diámetro DBE 6 milímetros y con 2 ramas para poder generar el B sub S de 71,14, que sumado al B sub C de 54,26 me va a dar un B sub N de 125,4, que multiplicado por phi, bueno, va a ser mayor o igual al B sub U que teníamos originalmente de 94,05. Entonces, como decíamos, si este valor de S nos dice un valor muy pequeño, 0,2 centímetros, 0, o sea, 2 centímetros, 1,5 centímetros, etc., donde no podría pasar el hormigón, sería necesario cambiar el número de ramas o cambiar el diámetro de estribos. Bueno, también así como hay una armadura mínima, hay una separación máxima de estribos, y esto es que si por más que logremos el B sub S necesario, pero si los estribos están muy separados, se podrían originar fisuras de corte y llegar a producir la fractura de la pieza, aunque tengamos los estribos que indica el cálculo. Por eso hay que respetar una separación máxima de estribos. Eso está también en el artículo 1155 y dice que esa separación máxima para elementos no pretensados es D sobre 2 o 400 milímetros, siempre y cuando el esfuerzo de corte que debe soportar la armadura, el B sub S, sea menor a 1/3 de la raíz cuadrada F'C por B por D. En este caso el S máximo es 18 centímetros y nosotros hemos calculado 12, por lo tanto 12 es correcto mantener como esa separación de estribos. Ahora, si se diera el caso, que no es el de este ejemplo, donde el B sub S es muy grande y es mayor a 1/3 de F'C por B por D, entonces tendríamos que reducir a la mitad los valores de ese máximo, es decir, trabajar con D sobre 4 y 200 milímetros.
Bueno, entonces ya tenemos definido cuánto vale el diseño de estos estribos. Son estribos de diámetro de 6 en 2 ramas y que van a tener que estar separados 12 centímetros. Como criterio lo podemos tomar igual para toda la longitud de la viga, aunque los esfuerzos de corte sean menores en el resto de la viga, o si no, podríamos determinar cuál es la capacidad a corte B sub n que tengo para esta separación máxima de 18 centímetros, y entonces todo el sector de la viga que requiere un B sub n de acuerdo a esta separación de 18 centímetros, la tomo con esta separación, y cuando el B sub n requerido sea mayor, bueno, tomo la separación de 12 centímetros. Entonces podría trabajar a todo lo largo de la viga con dos separaciones distintas según donde la demanda es más grande a 12 centímetros y donde la demanda es más pequeña a 18 centímetros. Bueno, es importante, como decíamos también al principio, en la información que producimos en este diseño a corte, establecer bien cómo materializar ese estribo. Entonces, como decíamos, tenemos que dar un valor de V de ancho de estribos y de alto de estribos H, tal que permitan después, una vez que esté colocado en el encofrado, que se respeten los recubrimientos mínimos indicados, bueno, en el proyecto. También es fundamental este anclaje que observamos acá, porque si esto no se respeta, bueno, como el estribo está sometido a tracción y no hay anclaje, no se va a poder generar esa tracción que estamos considerando. Y también es cuando se hace el doblado, es decir, cuando se construye el estribo, es necesario respetar acá el diámetro mínimo del mandril de doblado. Entonces, bueno, respecto al anclaje, como vemos en esta figura, una vez que termina la curvatura, el anclaje que hay que darle es de 6 dBE. O sea, en este caso que hemos adoptado un estribo de 6 milímetros, debe tener por lo menos este anclaje 36 milímetros, es decir, 4 centímetros casi debe tener el anclaje necesario bueno, para lograr que se pueda provocar la tracción P sub S que estamos considerando. Y en cuanto a este diámetro que debe tener el mandril sobre el cual se dobla la armadura, ya sea para formar los ganchos o para formar acá los ángulos de 90 grados, bueno, como estamos trabajando con estribos menor de 6 milímetros, el diámetro del mandril de doblado tiene que ser también de 4 veces dBE, es decir, en este caso de 24 milímetros. Esto es para, si uno trabaja con mandriles de doblado muy pequeños respecto al diámetro del estribo, bueno, se podría producir una plastificación excesiva, digamos, donde uno dobla la barra y entonces provocar algún tipo de fractura o plastificación o debilitamiento de la sección que después pudiera llegar a producirse a futuro la fractura. Entonces es importante también diseñar el estribo e indicarlo eso en la información que se da como memoria de cálculo, y como veíamos en el plano original, por eso no solamente se indicaba el B y el H del estribo, sino también la longitud de todo el estribo, entonces ahí queda incluido ya el anclaje necesario. Bueno, finalmente indicamos entonces el algoritmo de diseño, que parte de determinar, bueno, B sub U, cuál es la demanda a corte que necesitamos a lo largo de la viga, y bueno, decidir si lo vamos a hacer en distintas secciones o en algunas, o considerar toda la viga con la misma distribución de estribos. Entonces el B sub U, que viene el análisis estructural, lo tenemos que conocer como dato o el diagrama de esfuerzo de corte en la viga que estamos considerando. Después determinamos B sub n a través de la inecuación de diseño, sabiendo que phi por B sub n debe ser mayor o igual a B sub u, entonces hacemos B sub u dividido phi, que vale 0,75, siempre en corte y en torsión. De esa manera obtenemos B sub n. Verificamos que el B sub n sea menor al B sub n límite para evitar entonces que los montantes comprimidos puedan colapsar. Después vemos cómo colabora el hormigón con el B sub c,
que si solamente tenemos flexión y corte podemos usar el 1/6 raíz cuadrada de b' c por b por d. Luego calculamos el b sub s, teniendo en cuenta que el b sub n es lo que aporta el hormigón, b sub c más lo que aporta el acero, b sub s, por lo tanto b sub s es b sub n menos b sub c. Después, de acuerdo a la teoría de Morse, podemos calcular el a sub b sobre s que necesitamos de estribos para poder llegar al b sub s que hemos definido. Acá tenemos que verificar la armadura mínima que está dada en el reglamento como a sub b sobre s mínimo. Luego entonces tenemos que elegir el diámetro del estribo y el número de ramas. Y entonces de esa manera podemos calcular a sub b. Y una vez que calculamos a sub b, podemos finalmente definir s como a sub b sobre s, a sub b el que recién calculamos, a sub b sobre s el que calculamos con teoría de Morse. Y una vez que tenemos calculado s, bueno, verificamos que sean menores esa separación a la separación máxima que está dada en el reglamento. Y bueno, y de esa manera entonces queda definido el diámetro del estribo, la separación y el número de ramas que corresponde al b sub u que hemos adoptado. De esta manera entonces tenemos un diseño a corte solamente con estribos.